Vamos a ver en este video del aparato digestivo y vamos a describir específicamente al intestino grueso. Este intestino grueso es la porción del tubo digestivo que se continúa al ilion. Se extiende desde el orificio ilial o válvula iliocecal hasta el ano, donde se abre al exterior. Y este intestino grueso adopta una disposición en la cavidad abdominal que se la denomina marco cólico o marco colónico. Este intestino grueso mide unos 60 a unos 80 metros de longitud y está dividido en varios segmentos que son el ciego, donde se implanta el apéndice cecal, el colon ascendente, la flexura cólica derecha o ángulo hepático del colon, el colon transverso, la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico del colon, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y por último el ano. Estudiemos ahora la configuración externa de este órgano. Y esta configuración externa vamos a ver que el intestino grueso se diferencia del intestino delgado por su diámetro mayor, así como por la presencia de tenias, austras y apéndices epiploicos. Estudiemos las tenias del colon o también llamadas cintillas longitudinales del colon. Y estas tenias del colon están formadas por la concentración de las fibras musculares longitudinales del colon, agrupadas en tres bandeletas siguiendo el eje mayor del intestino. Miden de 8 a 15 milímetros de ancho y comienzan en la base del apéndice verniforme o apéndice cecal sobre la pared del ciego en número de 3. Desde aquí divergen hacia el colon ascendente, siendo una anterior, que se denomina tenia libre, que es la más ancha, y dos posteriores, una posterolateral o tenia epiploica y una posteromedial o tenia mesocólica, que desaparecen las tres a nivel del recto. Las austras o abollonaduras son dilataciones de la pared en forma de saco que se extienden o se encuentran situadas entre dos pliegues semilunares que forman sus límites. Las austras están mucho más desarrolladas a nivel del ciego, el colon sigmoideo, y son numerosas en el colon transverso. Por su parte, los apéndices epiploicos o apéndices omentales son pequeñas masas adiposas que se desarrollan a lo largo del colon, son pediculadas y se disponen sobre la tenia libre y la tenia epiploica. Veamos ahora la constitución anatómica del órgano y en esta se observan tres capas. Una capa mucosa, que es bastante gruesa, presenta pliegues longitudinales y transversales y se observan células caliciformes y glándulas que segregan esencialmente moco. La capa muscular está constituida por una capa longitudinal externa agrupada en tres tenias y una circular interna cuyos engrosamientos producen los pliegues semilunares del colon, y esta capa muscular es bastante delgada y frágil. Por último, la capa serosa es el peritoneo que se adhiere a los planos musculares. Describamos ahora las porciones del intestino grueso y comencemos con el ciego, que es la parte del intestino grueso situada inferiormente a un plano transversal tangente al borde inferior del orificio que pone en comunicación al intestino delgado con el grueso. De allí se continúa con el colon ascendente. En este ciego presenta la bandeleta anterior y también las bandeletas posteriores, posteromedial y posterolateral, y es allí donde se va a implantar el apéndice cecal. Estudiemos ahora las dimensiones y ubicación del ciego. Y este órgano mide de 6 a 7 centímetros de altura y de 6 a 8 centímetros de ancho. Se encuentra en la fosa ilíaca derecha y para su estudio se le pueden considerar cuatro caras, un extremo superior o base y un extremo inferior o fondo. Veamos ahora las relaciones del ciego y a través de su cara anterior y lateral se va a relacionar con la pared abdominal anterolateral. Por la pared posterior
se va a relacionar con la fosa ilíaca y con el psoas ilíaco. Por su pared medial, se va a relacionar con las asas intestinales y la terminación del ilion, con los vasos ilíacos y con el apéndice verniforme, que es allí donde se implanta en la cara medial. En el fondo, el ciego es libre, es redondeado y se apoya sobre el ligamento inguinal sobremontado medialmente por el anillo profundo del conducto inguinal. El extremo superior o base se continúa con el colon ascendente. Veamos ahora la configuración interna, y en su cara medial y superiormente se encuentra la desembocadura del ilion con la válvula iliocecal. 2 centímetros a 3 por debajo se observa la desembocadura del apéndice cecal. Este apéndice cecal va a presentar 8 a 10 centímetros de longitud y al igual que el ciego es intraperitoneal y se implanta a unos 2 a 3 centímetros por debajo del orificio ilial. Presenta un meso donde ingresa la arteria pendicular que irriga el órgano. Veamos ahora la ubicación del apéndice cecal. Y este apéndice cecal lo más frecuente es que descienda a lo largo de la cara medial del ciego, que es la situación normal o descendente. A veces se dirige siguiendo una dirección oblicua o transversal por la cara anterior del ciego, que es la situación presecal, o por su cara posterior, situación retrosecocólica, o bordea de izquierda a derecha el fondo del ciego y asciende por su cara lateral, que es la situación subsecal. En relación al ilion, puede tener una situación preilial o postilial y finalmente puede dirigirse oblicua o transversalmente en sentido medial inferior al ilion, que es la situación medial. Cuando el ciego y el apéndice están en situación normal, su extremo cecal se proyecta sobre la pared abdominal y según McBurney, en el punto medio de la línea trazada desde la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo es el punto de McBurney, que es el punto álgico cuando se produce una apendicitis aguda. Veamos ahora el colon ascendente, y este colon ascendente se extiende desde un plano por debajo de la válvula iliocecal hasta el ángulo hepático del colon o flexura cólica derecha, mide de 8 a 15 centímetros de longitud y ocupa la fosa ilíaca derecha, flanco derecho e hipocondrio derecho. En relación al peritoneo, es un órgano retroperitonizado, por lo tanto es fijo. Describamos las relaciones de este colon ascendente y vamos a tener que hacia adelante y en la parte superior con el diafragma y hacia adelante y afuera con la pared abdominal. Hacia atrás se va a relacionar con el músculo cuadrado lumbar y la cara anterior del ilion derecho y hacia adentro o hacia la línea media con el uréter derecho, vasos testiculares u ováricos, asas intestinales y el extremo inferior de la porción descendente del duodeno. El colon transverso mide 50 centímetros promedio de longitud, se extiende desde el ángulo hepático o ángulo cólico derecho o flexura cólica derecha hasta el ángulo esplénico del colon o ángulo cólico izquierdo o flexura cólica izquierda. Este colon transverso atraviesa el hipocondrio derecho, epigastrio o zona superior de la región umbilical e hipocondrio izquierdo. Y en relación al peritoneo, es un órgano intraperitoneal, por lo tanto es móvil. Las relaciones de este colon transverso vamos a tener que hacia adelante se va a relacionar con la pared abdominal previa interposición del delantal epiploico y en la parte derecha además se va a relacionar con el hígado. Por detrás, este órgano se va a relacionar de derecha a izquierda con el riñón derecho, con la segunda porción del duodeno, con la cabeza del páncreas, la tercera y la cuarta porción del duodeno y el riñón izquierdo.
Hacia abajo se va a relacionar con las asas intestinales y hacia arriba se relaciona con el hígado, con la vesícula biliar, con el estómago, con el vaso y la parte inferior del cuerpo del páncreas. Continuando con las porciones del colon, vamos a hablar del colon descendente, y este colon descendente se extiende desde el ángulo esplénico del colon o flexura cólica izquierda hasta la cresta ilíaca izquierda, donde allí se continúa con el colon sigmoide. Mide 12 a 14 centímetros de longitud, ocupando el flanco izquierdo, y esta porción en relación al peritoneo es retroperitonizado, por lo tanto es fija. Las relaciones del colon descendente vamos a tener que hacia adelante y afuera o hacia lateral con la pared abdominal anterior. Hacia atrás se va a relacionar con el músculo cuadrado lumbar y la cara anterior del riñón izquierdo. Hacia adentro o hacia la línea media o hacia medial con las asas intestinales. Continuemos ahora con el colon sigmoideo o iliopélvico. Este se continúa del colon descendente, mide 35 a 50 centímetros de largo habitualmente y se extiende desde la cresta ilíaca izquierda hasta la cara anterior de la tercera vértebra sacra. Tiene un meso que se denomina mesosigma y se describe en dos partes, una porción ilíaca o fija y una porción pélvica o móvil. Veamos la porción ilíaca fija, que es retroperitonizada. Atraviesa la fosa ilíaca desde la cresta ilíaca hasta el borde medial del músculo psoas mayor. Las relaciones de esta porción ilíaca fija o retroperitonizada vamos a tener que anteriormente y a los lados está cubierta por las asas intestinales. Hacia atrás está en relación con el músculo ilíaco. Mientras que la porción móvil o pélvica del colon sigmoideo comienza a la altura del borde medial del psoas mayor izquierdo y tiene continuidad con el recto a la altura de la tercera vértebra sacra. Esta porción pélvica móvil del colon sigmoideo, en la mayoría de los casos, presenta una longitud de 40 centímetros aproximadamente. Cruza en su origen los vasos ilíacos externos y se relaciona hacia abajo y adelante con la vejiga o bien con el útero y los ligamentos anchos del útero sobre los cuales descansa, hacia atrás con el recto y el conducto anal y hacia arriba con las asas intestinales. Describamos ahora al recto y el ano. El recto es un órgano intraperitoneal peritonizado y se extiende desde la tercera vértebra sacra hasta la línea pectínea donde se continúa con el ano. Este recto mide de 14 a 16 centímetros de largo, atraviesa la pelvis y el periné, por lo que el recto presenta una porción intrapélvica o ampolla rectal y una porción perineal o conducto anal que mide 2 a 3 centímetros de largo. Veamos ahora las relaciones, tanto en el hombre como en la mujer, del recto. Y vamos a tener que hacia atrás se va a relacionar con el sacrocoxis. Hacia adelante en el hombre se relaciona con la vejiga, la próstata, las vesículas seminales y los conductos deferentes. Mientras que en la mujer, hacia adelante se va a relacionar con el útero y la vagina. A los lados, en ambos sexos, se van a relacionar con los músculos elevadores del ano. Dentro del recto vamos a encontrar las válvulas de Houston. Estas válvulas de Houston se encuentran en la porción superior del recto y vamos a tener una superior, inferior y una media. Las dos primeras, es decir, superior e inferior, son izquierdas, mientras que la segunda, o válvula también llamada de Colruyt, se encuentra a la derecha y es la más importante de las tres y es la más constante. En la porción inferior del recto se encuentran las válvulas semilunares en número de 5 a 7, separadas por las columnas de Morgagni que dan un aspecto de peine.
Describamos ahora la irrigación del intestino grueso. Y esta está dada por ramas de la aorta abdominal que van a ser la arteria mesentérica superior, que irriga el colon derecho y mitad derecha del colon transverso, y la mesentérica inferior, que irriga la mitad izquierda del colon transverso, colon izquierdo y recto. Aquí tenemos en esta otra imagen a la arteria mesentérica superior, que irriga el colon derecho y mitad derecha del colon transverso, y a la mesentérica inferior, que irriga a la mitad izquierda del colon transverso y al colon izquierdo. Describamos ahora las ramas de la mesentérica superior que irrigan al colon derecho. Y estas arterias van a ser ramas de la arteria iliocólica o cólica inferior derecha o tronco iliobiseco apéndiculo cólico, la arteria cólica derecha superior y ramas de la arteria cólica media, que aquí la vemos seccionada en esta imagen. Veamos ahora a la arteria iliocólica o tronco iliobiseco apéndiculo cólico o cólica inferior derecha. Esta se comporta como un vaso marginal que sigue el lado medial del colon ascendente al cual envía sus ramas. Esta arteria se anastomosa a través de la rama ascendente de la rama cólica, rama de la arteria iliocólica, con una descendente de la arteria cólica derecha, cuando ésta existe, o bien con una rama descendente de la arteria cólica media. Esta arteria iliocólica o cólica inferior derecha o iliobiseco apéndiculo cólica va a dar una rama cólica que se divide en una rama ascendente que se anastomosa con una descendente de la arteria cólica derecha y una descendente que va a irrigar a la porción proximal del colon ascendente. También va a dar a la cecal anterior y cecal posterior, que van a encargarse de la irrigación del ciego. A su vez va a dar a la arteria apendicular, que va a ingresar por el mesoapéndice para irrigar el apéndice. A su vez va a dar a la arteria ilial, que se anastomosa con la última arteria ilial de las arterias yeyunoiliales, formando el espacio avascular de Treves. Describamos ahora la arteria cólica derecha, y esta se origina a partir de la mesentérica superior y es una arteria inconstante que puede nacer proximal a la iliocólica o de un tronco común con esta última. Se dirige en sentido transversal en el mesocolon hacia el colon ascendente y cruza por delante del uréter y de los vasos testiculares u ováricos y se divide en dos ramas. Una rama inferior que desciende y se anastomosa con una rama ascendente de la arteria cólica, rama de la iliocólica, y una rama superior o arteria de la flexura cólica derecha que llega a la flexura cólica derecha y asciende para anastomosarse con la rama derecha de la arteria cólica media. Describamos ahora a la arteria cólica media, y esta se origina del tronco de la arteria mesentérica superior, pasa delante de la vena y queda cubierta por el peritoneo de la porción del mesocolon transverso, delante de la porción descendente y se dirige hacia arriba y a la derecha. Esta arteria luego se divide en dos ramas, que va a ser una rama derecha que se anastomosa con la rama del ángulo cólico derecho y una rama izquierda que se separa de la flexura cólica derecha para vascularizar el colon transverso y se anastomosa con la arteria cólica izquierda a través de la arteria marginal. Describamos ahora las ramas de la mesentérica inferior que irrigan al colon izquierdo. Y las ramas colaterales de la arteria mesentérica inferior que irrigan al colon izquierdo son la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria cólica media accesoria, que es inconstante. Describamos ahora la arteria cólica izquierda,
que se separa en ángulo agudo de la arteria mesentérica inferior a 3 centímetros aproximadamente por debajo del duodeno. Asciende oblicua y en sentido lateral en el mesocolon izquierdo, adosado por delante del riñón izquierdo, y alcanza a la vena mesentérica inferior formando el arco vascular de Treis, que está situado lateralmente a la flexura duodeno-yeyunal. Luego, esta arteria cólica izquierda termina cerca de la flexura cólica izquierda, dando una rama derecha que penetra en el mesocolon transverso, irriga la parte izquierda del colon transverso y se anastomosa con la arteria cólica derecha formando, junto con la cólica media cuando existe, un arco vascular derriolano que representa la unión de la arteria mesentérica superior con la arteria mesentérica inferior. Además, da una rama izquierda que queda en el mesocolon adosado y desciende a lo largo del colon descendente y constituye el arco marginal. Mientras que la disposición más común de las arterias sigmoideas en su origen es a través del tronco de la arteria mesentérica inferior o de un tronco común que se origina en las 3 ramas o de la arteria cólica izquierda en un 5% de los casos. Y tenemos 3 arterias sigmoideas. Una es superior, que penetra en el mesocolon ilíaco, cruzando al uréter y a los vasos testiculares u ováricos, y se divide en una rama ascendente que se anastomosa hacia arriba con la rama descendente o izquierda de la arteria cólica izquierda o con la arteria cólica media accesoria cuando ésta existe. Además, se divide en una rama descendente que se anastomosa con sus vecinas para constituir el arco marginal del colon. La arteria sigmoidea media o segunda sigmoidea es oblicua abajo y a la izquierda en el mesocolon sigmoide, tanto que cruza el uréter izquierdo que es retroperitoneal. Mientras que la sigmoidea inferior o tercera sigmoidea se dirige hacia la parte terminal de la asa sigmoidea. Cada una de estas arterias, incluyendo la sigmoidea superior, se divide en 2 ramas terminales que se anastomosan con sus vecinas, constituyendo el arco marginal. Veamos ahora la irrigación del segmento anorrectal. Y esta irrigación está dada por la arteria rectal o hemorroidal superior, ramas terminales de la mesentérica inferior, la rectal o hemorroidal media, que son ramas de la ilíaca interna o hipogástrica, y la rectal o hemorroidal inferior, ramas de la pudenda interna, rama de la hipogástrica. Describamos ahora la arteria rectal superior o hemorroidal superior, que es la rama terminal de esta arteria mesentérica inferior. Y como dijimos anteriormente, la rama terminal de la mesentérica inferior se separa del tronco de las sigmoideas y recorre el mesocolon sigmoide, llega a la cara posterior del recto y se divide en 2 ramas, posterior derecha y anterior izquierda. Además de la rama posterior derecha y anterior izquierda, a veces existe una tercera rama que se llama arteria dorsal, que nace a menudo de la rama derecha, denominándose a veces arteria ácigos del recto. Estas ramas descienden a lo largo de la ampolla rectal y se anastomosan entre sí, junto con las hemorroidales medias, que eran rama de la hipogástricas, y las hemorroidales o rectales inferiores, rama de la pudenda interna, rama de la hipogástrica. El drenaje venoso del intestino grueso va a estar dado a través de las venas mesentérica inferior, por su parte del colon izquierdo, y por el colon derecho lo hacen a través de la vena mesentérica superior. La mesentérica inferior se une a la esplénica y la esplénica, al unirse con la mesentérica superior, forman al tronco de la vena porta o la vena porta cava, donde allí la sangre venosa de todo el intestino grueso va a terminar a nivel del hígado. Mientras que el drenaje venoso del segmento anorrectal es diferente dependiendo de las venas rectales o hemorroidales que drenan.
vamos a tener que las venas rectales superiores, hemorroidal superior, drenan al sistema porta a través de la vena mesentérica superior, mientras que las venas rectales medias drenan al sistema de la vena cava inferior a través de la ilíaca interna o hipogástrica, y las venas rectales inferiores o hemorroidales inferiores también drenan al sistema de la vena cava inferior a través de la pudenda interna, y estas a su vez van a drenar su sangre en la hipogástrica y de allí llevan hacia la vena cava inferior. El drenaje linfático del colon va a estar dado por dos vías que se intercomunican entre sí, y son el plexo linfático intramural, que conforma una red submucosa y subserosa, y los linfáticos extramurales, constituidos por vasos y ganglios que acompañan a los vasos cólicos. Estos ganglios se distribuyen en ganglios epicólicos, aplicados en la pared del colon, ganglios paracólicos, entre la arcada vascular marginal y el colon, ganglios intermedios, que están ubicados en el trayecto de las colaterales de los vasos mesentéricos, y por último los ganglios principales, agrupados en el origen de los troncos de las arterias mesentéricas superior e inferior. Y ese también sería el orden de la circulación linfática, que termina confluyendo en los grupos cavo-aórtico y de allí a la cisterna de Pequet. Es decir, que el drenaje linfático a través de los ganglios van a ser primeramente a los epicólicos, luego a los paracólicos, a los intermedios, a los principales, y de allí a los cavo-aórtico y de allí a la cisterna de Pequet. Por su parte, el drenaje linfático del recto y el ano van a ser diferentes. En la región superior del recto van a ir hacia los ganglios de la mesentérica inferior, mientras que en la región media e inferior del recto a los ganglios ilíacos, mientras que a nivel anal el drenaje linfático se hace hacia los ganglios inguinales. Veamos ahora la inervación del colon, y como todo tubo digestivo, tiene una inervación intrínseca y extrínseca. La inervación intrínseca corresponde al plexo entérico del sistema nervioso entérico, constituido por el plexo submucoso de Meissner, que tiene función sensitiva y está ubicada en la submucosa, y el plexo mioentérico de Auerbach, que es principalmente motora, dirige el peristaltismo intestinal y se encuentra entre la capa longitudinal y circular del intestino grueso. Por su parte, el sistema nervioso extrínseco, estos nervios del intestino grueso acompañan las arterias y contienen fibras parasimpáticas que provienen del plexo celíaco, activan el peristaltismo, y fibras simpáticas que inhiben las contracciones intestinales. Estas fibras simpáticas provienen también del plexo celíaco y son reforzadas por fibras provenientes de los troncos simpáticos lumbares, sobre todo a la izquierda del plexo mesentérico inferior. Por último, la inervación del recto va a estar dada por el sistema nervioso simpático a través del plexo rectal, por los nervios espláncnicos lumbares y pélvicos y el plexo hipogástrico, mientras que el sistema parasimpático lo hace a través de los ganglios sensitivos de S2 a S4 y fibras aferentes viscerales. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la descripción del intestino grueso. Muchas gracias por su atención.